Hoy empezamos fuerte. Empezamos con la presentación de Diálogos, de Santi Carbonell. Santi ya es conocido nuestro de hace muchos años, lleva mucho tiempo colaborando con nosotros. De hecho, participó en las pasadas jornadas hablándonos de métodos antidepresivos para la enseñanza del griego. Santi Carbonell, a quien muchos de vosotros ya conocéis, es profesor en el IES Cotes Baixes de Alcoy y en la Universidad de Alicante. Desde hace muchos años nos sorprende con materiales didácticos innovadores en el blog Aigalos y, como decía, después de varios años de trabajo, por fin nos presenta un método directo y muy atractivo para aprender griego antiguo. Espero que disfrutéis de la presentación. Os dejo con él. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Buenos días. Deciros para empezar que estoy muy contento, a la vez que también algo triste de estar aquí en estas jornadas, en este referente para la didáctica de las lenguas clásicas y, bueno, pues celebrando además este 10º aniversario de las jornadas de culturaclásica.com. Quería empezar un poco explicándoos cuál ha sido el proceso de gestación de este manual Diálogos que estaba viendo aquí con Antonio, y la verdad es que no me acabo de creer que esté en formato de libro, que esté publicado, porque sí que es verdad que me ha llevado unos cuantos años de trabajo. Y bueno, pues eso, quería comentaros un poco cuál ha sido todo el proceso, el porqué, ¿no?, de ponerme a componer este manual, de dónde vengo, ¿no?, para llegar a este manual. Y para ello pues me gustaría hacer con vosotros, si me permitís, un pequeño viaje en el tiempo, retrotraerme un poco unos años atrás y situarnos en los años 80, a finales de los años 80. Imaginadme bien, pues un poco más delgado, un poco con más cabello del que tengo ahora. Es entonces cuando me matriculo en la universidad para hacer clásicas, y lo hago pensando, no sé si como muchos de vosotros, pensando que me iba a pasar el tiempo pues leyendo las obras grecorromanas en un banquito, ¿no?, en su lengua original, pero pues obviamente esto no se produjo, ¿no?, nada más lejos de esto. Durante los años de la carrera, pues la verdad es que los estudios de fonética, morfología, sintaxis, un poco de indoeuropeo por aquí, un poco de micénico por allá, pues dejaban poco tiempo para estas lecturas. He de decir, eso sí, que mejoré bastante mi nivel en lenguas extranjeras, eso sí, porque en aquel entonces la mayor parte de la bibliografía de los manuales que había que leer o que empollarse casi, pues no estaban traducidos como hasta ahora, ¿no? La cuestión es que no tardé demasiado tiempo en darme cuenta de que la universidad, pues en realidad, no me iba a proporcionar una verdadera, una completa, si queréis, capacitación, una competencia lingüística real en latín y en griego. Tan solo pues me iba a proporcionar, y esto lo iba a hacer también a medias, como futuro docente, como futuro profesor, o como posible investigador, si decidía un poco optar por la vía de la investigación. Así que bueno, asumida un poco esta situación, o encajada esta pequeña decepción para mí, pues nada, sencillamente decidí acudir a clase con regularidad y empollarme lo que hiciera falta con tal de licenciarme rápido. Recuerdo que, bueno, teníamos allí unos cuantos compañeros que eran buenos conocedores y muy apasionados del mundo grecorromano, pero quizás con una visión menos práctica del asunto, pues acabaron abandonando, ¿no? Y fue toda una lástima, ¿no? Desde aquí mis recuerdos, igual me está viendo, ¿no? Saludo, ¿no?, como se dice, ¿no?, a Andrés de Gin y a Esperanza Sancho, de los que nunca más se supo. Bueno, como la vida para la docencia, para los recién licenciados en aquel entonces era a la sazón complicada, más o menos como no ha cambiado mucho la cosa, ¿no?, pues yo opté un poco por hacer algo de un trabajo de investigación y quería salir fuera, y mi idea original era hacer pues una tesis, recuerdo un trabajo sobre métrica aristofánica, quería hacerlo en Italia, pero finalmente pues acabé en Grecia liado con las novelas de caballería bizantinas, es decir, nada que ver, ¿no? Pero bueno, fue un poco por estas casualidades de la vida
cómo yo descubrí que después de Alejandro Magno, tras la época helenística, pues había toda una literatura, una historia, en definitiva una lengua, que no solo me parecían interesantes, sino que desde mi punto de vista deberían de ser imprescindibles en la formación de todo helenista. A modo de anécdota, contaros, por ejemplo, los primeras semanas de llegar a Salónica y entrar en aquella biblioteca maravillosa del departamento de clásicas y bucear un poco por entre las estanterías, pues cayeron en mis manos dos libritos, los tengo aquí, que marcarían un poco cuáles han sido mis inquietudes en esto de la didáctica del griego, ¿no? Que me abrirían un poco, si queréis, los ojos, ¿no? El primero, entre tanto libro en inglés, tanto libro en griego, qué sé yo, pues fue curiosamente un libro en español, de un argentino, el profesor Saúl Antonio Tobar, cuyo título pues ya me llamó la atención, ¿no? Biografía de la lengua griega, sus 3000 años de continuidad. Una monografía en la cual el profesor Tobar pues trata, entre otras cuestiones, el tema de la pronunciación griega. Y el segundo libro que me llamó la atención, me demoré un poco más en leerlo, pero al ojearlo, porque estaba en griego, yo leí una edición en griego, yo en aquel entonces pues no dominaba demasiado. En el prólogo de esta edición de la lengua griega medieval y moderna del profesor Robert Browning, afirmaba el profesor Browning una cosa interesante, y es que en el aprendizaje de la lengua griega, pues en realidad no importa en qué estadio empiece uno, ya sea en el periodo clásico o antiguo, en el periodo medieval o en el periodo moderno. Porque si poseemos unas bases sólidas, unas bases fuertes, en cualquiera de los tres periodos, pues el paso que vamos a hacer para acceder a la otra época es realmente sencillo. Bien, con el propósito, por tanto, de adquirir esas bases sólidas de las que hablaba el profesor Browning, pues esta vez sí, en griego moderno, ya que no lo había conseguido durante 5 años de carrera con el griego clásico, pues decidí pasar una temporada un poco más larga en Grecia. Y entonces, al tiempo que me iniciaba en mis lecturas de las novelas caballerescas bizantinas, pues esto lo fui compaginando un poco para subsistir un poco mejor con clases de español, ¿no? Y creo que esto os lo he contado una vez. Y bueno, a través de esta experiencia didáctica con las clases de español, pues esto me serviría para familiarizarme, entrar en contacto con la didáctica de las lenguas extranjeras. En aquel entonces ya se estaban haciendo cosas muy interesantes con el español, la metodología comunicativa, el enfoque por tareas, etc. Bueno, para no alargarme demasiado en cuestiones autobiográficas, que igual os aburren un poco, deciros que, bueno, que regresé, ¿vale? Y regresé a España en una época en la que, según se nos decía, todo iba bien, ¿eh? Y entonces empecé rápido a dar clases. Tuve suerte, empecé de pronto a dar clases de griego antiguo en instituto, y desde el primer momento, pues, tuve claro que tenía que utilizar el griego en mis clases de la manera que fuera, aunque fueran pequeñas dosis, ¿vale? Con los chavales, ¿no? Porque mi propósito siempre ha sido que el alumnado entre en contacto auditivo con la lengua griega ya desde el primer momento. ¿Cómo? Pues a través de las sencillas fórmulas e instrucciones que damos diariamente en clase, como permitir a alguien que entre, ¿no? Que se sienten, que abran el libro, que se callen, por ejemplo. Estas cosas se pueden hacer en griego, ¿no? El paso siguiente, y esto ya era un reto para mí, era buscar la manera para que los alumnos pues participaran, se involucraran en procesos comunicativos en los que entre ellos, de alguna manera, pudieran actuar de forma más creativa, ¿no? Este era el reto. Pero para esta tarea pues no encontraba yo no encontraba material que me pudiera servir, porque casi todo lo que existe para el aprendizaje de la lengua griega pues se basa en los contenidos gramaticales, ¿eh? Hoy el amigo Mario Díaz nos va a presentar una cosa novedosa, pero en aquel entonces no existía nada de estas características, ¿no? Recuerdo que me topé con un cuadernillo de latín que se llama el Nunc Loquamur, no sé si conocéis, que son los breves diálogos muy cortitos, con unos ejercicios también muy repetitivos y tal. Y me dije, bueno, es un manual de conversación guiada de neolatín, concretamente se llama, ¿no? Y dije, bueno, ¿por qué no crear algo similar, ¿no? En griego que me sirva, ¿no? para
este interés que tengo yo en el tema de la práctica oral con el griego, ¿no? Entonces, fui creando unos pequeños textos, unos diálogos muy cortos en aquel entonces, algo muy cortito, que me servía para este fin, ¿no? Empecé estos textos a probarlos. Mis conejillos de indias fueron en aquel entonces un grupo de alumnos de primero de bachillerato que se apuntó a lo que entonces Consellería de Educación de la Generalitat Valenciana denominó Programa Experimental de Ampliación Horaria para la Atención a la Excelencia. Bueno, bajo este rimbombante un poco título, en definitiva era una propuesta de clases de carácter voluntario, que pues, no implicaba, por supuesto, ninguna remuneración adicional para el profesorado, faltaría, pero tampoco ni siquiera supuso una certificación, un reconocimiento de las horas lectivas realizadas, qué sé yo, bueno, de aquellos polvos, ¿no?, como se suele decir. Y es que en España seguramente ya no iba tan bien, ¿no? Bueno, estas clases experimentales tuvieron una buena acogida, una buena aceptación entre los alumnos. Venían no solamente aquellos chavales para los que en principio estaba destinado el programa, aquellos que tenían un buen rendimiento y querían ampliar conocimientos, sino que yo dejé que vinieran también alumnos, precisamente me interesaba eso, los alumnos que tenían más dificultades en el aprendizaje diario de clase, a modo de clases de refuerzo, clases complementarias, así más o menos utilicé yo estas horas, ¿no? La improvisación, desde mi punto de vista, la improvisación con la que este programa se lanzó por parte de nuestras autoridades académicas, pues la verdad es que hacía que no valiera siquiera la pena dedicar esfuerzo y tiempo a hacer una valoración rigurosa de todo el proceso. Esa fue mi impresión. Tampoco nos pidieron una memoria final de ese programa, y si nos la pidieron, la verdad es que no me acuerdo. Tengo mala memoria, no lo sé. La cuestión es que, bueno, lo único que puedo decir es que nosotros lo pasamos bastante bien con estas clases, con estos diálogos, aprendimos algunas cosillas y sobre todo, una cosa también no menos importante, esto hizo que algunos alumnos se decidieran a matricularse en griego 2, griego segundo, ¿no?, pese a las consabidas dificultades del proceso selectivo para la universidad. Luego se añadió el tema de las ponderaciones, qué sé yo, ¿no? O sea que tuve alumnos en segundo unos cuantos años, creo que gracias a estas clases. Bueno, en red fui compartiendo las primeras lecciones, estas experimentales que iba probando en clase, los días, recuerdo, miércoles de 2 a 3, cuando ya todo el mundo se iba, pues ahí se quedaban los de griego, pringados, un poco haciendo cosas raras, estos diálogos. En años posteriores tuve también ocasión de utilizar alguna de las lecciones de manera aislada para mis clases en la universidad, en Alicante, cuando me dejaron, o me tocó, impartir la asignatura de griego, bien en humanidades, bien en filología o las prácticas de griego, pero aquí tampoco tengo resultados objetivos que daros porque no ha habido continuación. Bueno, la cuestión es que fui durante todo este tiempo viendo que tenía material ya suficiente como para ser editado y darle así mayor difusión, y si alguien había aquí que podía arriesgarse, ¿no?, lanzarse a publicar este tipo de manual, pues esos eran sin duda los colegas de Cultura Clásica. Así que desde aquí de nuevo mis agradecimientos, Antonio y Emilio, por apostar por este proyecto. Y bueno, ya sin más, ahora sí paso a explicaros un poco en qué consiste, de qué va este manual. Partiendo de la idea, no sé si algo romántica, no sé si utópica, de que el griego antiguo, por supuesto también incluye el latín, deberían de ser más una adquisición valiosa para la arete personal que no tanto útil para la vida productiva, ¿no?, para la vida dentro de un sistema productivo como el que estamos y del cual nos hablaba ayer un poco Pedro Olaya. Pues Diálogos nace con la intención de ser un método activo que haga del proceso de aprendizaje e enseñanza de la lengua griega pues una experiencia significativa y motivadora. Se centra, para conseguir esta experiencia motivadora o algo significativa, en la práctica de la imitación, mejor dicho, imitación de conversaciones modelo, conversaciones tipo,
que podríamos decir pertenecen, son propias de un registro del habla coloquial. El método pretende dotar al estudiante de las estructuras, el léxico básico, muy básico, para poder comunicarse en situaciones cotidianas, como lo haríamos cuando aprendemos una lengua extranjera, es decir, se plantea el aprendizaje del griego como una lengua viva. Situaciones cotidianas como, por ejemplo, saludar y presentarse. Ahí tenéis, por ejemplo, a Helena de Troya, pues, conociendo a Alejandro, o más conocido como Paris. Presentar a otros, informar del parentesco que los une. En este caso es Electra, la que hace intermediaria entre su hermano Orestes y Hermión. Ubicar personas, objetos dentro del espacio, decir dónde se encuentran situadas. Dar órdenes en la escuela, pedir acciones y objetos, son las instrucciones, las fórmulas, ¿no?, que os comentaba anteriormente, ¿no?, cotidianas, en clase, para hacer que alguien se acerque a la pizarra, que se calle, etcétera, etcétera. Dar información sobre uno mismo, hablar sobre el origen, el linaje. En este caso, por ejemplo, tenéis la carta de identidad, el DNI, que nos ha dejado firmado Edipo, y el que nos da su nombre, nos dice la edad, dónde procede, dónde vive o qué lenguas habla. Expresar emociones. ¿Por qué no aprender en griego a decir me alegro de verte, quiero ser orón? ¿Por qué no? Compartir sentimientos. En este caso veis a Calipso, que está toda preocupada por saber si es amada o no por Ulises, aunque va a ser que no, ¿no? Bien, a la hora de dosificar la materia, pues he procurado siempre reducir al máximo las nociones, los aspectos practicados en cada unidad, para facilitar así la asimilación por parte de los alumnos, ¿no? Para que el profesor pueda planificar mejor cada lección, pues al final del manual encontraréis un índice donde se desglosan todos los contenidos gramaticales, léxicos, etcétera, que aparecen por primera vez en cada unidad. Aquí tenéis un ejemplo del tema 4, que se abre con este diálogo inicial entre este extraterrestre bicéfalo, que podrían ser equivalente, podrían ser Epimeteo y Prometeo del espacio, donde uno pregunta ¿qué es esto? Y dice, pues es el sol. ¿Y qué hace? Pues nada, pues brilla, ¿no? Le explica lo que es. Y al lado os he puesto un poco los contenidos desglosados que aparecen en esta lección. Como veis, están desglosados a nivel comunicativo, es decir, aquí lo que se practica es la descripción de acciones de los seres vivos. Aprendemos a responder que sí o que no, negativa o positivamente, solamente eso. A nivel formal, pues en esta lección se aprenden o se practican desinencias de la tercera persona del singular, del presente indicativo, tanto de la voz activa como de la voz media. A partir de los verbos de movimiento que tenéis aquí en el vocabulario, practicamos estas desinencias con estos verbos de movimiento y articulación de un sonido o de una locución. Aparecen unas conjunciones, los adverbios y el léxico importante de los animales. Se aprende el nombre de los animales en esta lección. ¿A quién va dirigido este manual? Bueno, en principio va dirigido a alumnos que se inician en el estudio de nuestra lengua, pero también puede ser utilizado en niveles superiores en los que, a modo de complemento, actividad complementaria de las actividades que se vengan haciendo, pues se decide un poco, se desea incidir también en los registros coloquiales de la lengua griega y la práctica oral. Ya os he dicho que yo también lo he utilizado en alguna ocasión en la universidad. En cuanto al orden o secuenciación de las unidades del manual, pues decir que están organizadas no siguiendo el orden tradicional desde el punto de vista gramatical, primera declinación, segunda declinación, etcétera, etcétera, sino por contextos conversacionales. Pues esto hace que las unidades se puedan utilizar de manera aislada, de manera independiente, se puedan... En cualquier caso, pues yo sí que recomiendo, ¿no?, seguir un poco el orden establecido, ya que se ha buscado al mismo tiempo que haya una graduación lógica,
sería la complejidad lingüística que presentan todas las unidades, y vamos de lo más sencillito, a ya las últimas lecciones pues son ya un poco más complejas. Y además también es cierto que conforme se avanzan puede aparecer vocabulario o estructuras que ya hemos visto en lecciones anteriores. En cuanto a la composición del método, pues deciros que salvo la introducción, con el prólogo, etc., pues todo el manual está compuesto en griego, todo el corpus de la fase central que van a utilizar los alumnos está en griego. Consideramos que no hacía falta traducirlo. ¿Por qué? Porque la tipología de los ejercicios es limitada y se repiten constantemente los mismos enunciados. Aparte de esto, los símbolos, las imágenes que utilizamos asociados a estas actividades, pues tienen el objetivo también de facilitar mejor la comprensión, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo. El ejercicio 11 consiste en dialegome, el método se llama diálogos, y viene asociado, como veis, a estos monigotes con estos bocadillos para que se entienda de qué se trata, que tienen que hablar, ¿no? ¿Verdad? Y aquí aparecen de nuevo nuestros amigos Prometeo y Epimeteo terrestres. Aquí completa un diálogo, por tanto. La base del manual son 27 lecciones, me ha dado tiempo a hacer 27 lecciones, ¿sí? Las cuales, bueno, aquí están los títulos correspondientes de estas 27 lecciones. Veis que vamos desde el primer tema, tagrammata, el alfabeto. Pasamos, por ejemplo, en la 9, bueno, la 8, Piosestin o Patirsu, como es tu padre. Aprendemos a describir, tanto físicamente como desde el punto de vista del carácter, a otras personas. El 16 y 17, pues hablamos un poco de las partes, los espacios, monumentos de la Atenas clásica, y aprendemos a dirigir a alguien si quiere ir al ágora, cómo se va, ¿no? Todo recto a la derecha. En el 19, Posegis, aprendemos un poco a contar cuáles son nuestros sentimientos, cómo nos encontramos anímicamente. Ya si estamos un poco mal físicamente, algotin kefalin, el 25 ya vamos al médico, y el médico nos va a dar alguna instrucción de lo que tenemos que hacer, beber poco de agua, qué sé yo. O ya en la 27, pues ya aprendemos nuestro signo del zodiaco y decir cuándo nacimos. Esa es la parte ya más complicadilla. Bien, estas 27 unidades van precedidas de una introducción que incluye una pequeña guía del profesor con algunas de las cuestiones que yo os estoy comentando ahora de manera resumida. Los símbolos que se utilizan, que se asocian a los ejercicios, como veis, vamos, por ejemplo, están todos en primera persona siempre. Acuo, para los ejercicios de listening. Grafo, cuando hay que escribir alguna cosilla. Dialegome, que os comentaba anteriormente, para cuando hay que conversar. Hemos incluido también una serie de unos primeros diálogos, unas primeras frases, primeras estructuras sencillas para empezar a comunicarnos en clase, como por ejemplo Dynamis Benin, esta de aquí de la derecha. Dynamis Benin, esta es la primera fórmula que aprenden mis alumnos, sobre todo los que acostumbran a llegar tarde. Si no la dicen, además no entran. Y al final aparece una serie de apéndices donde hemos colocado las transcripciones de los diálogos, de los listening, ¿vale? Para poder hacer una corrección rápida. Una serie de imágenes adicionales que permiten hacer algún tipo de actividad más libre, más abierta. Aquí, por ejemplo, os he puesto esta parodia, ¿no?, de la escuela de Atenas, donde hay que hacer el juego que no de las... Encuentran las, no sé si son 7 ahora o 9 diferencias las que hicimos, ¿no? Hay varias diferencias. Y el índice final con los contenidos desglosados que os he ido comentando. En anexo aparte veréis también que se incluye las soluciones a los ejercicios, sobre todo los ejercicios sobre vocabulario más complejos, para que así no tengáis que, los profesores no tengan que buscar las soluciones a algunos ejercicios. En cuanto a la estructura general, podríamos decir que presentan las unidades. Bueno, hablamos aquí de introducción, precalentamiento y tareas, lo cual no quiere decir que estas 3 partes equivalgan a 3 sesiones. Vais a ver que las lecciones iniciales son muy sencillitas y se pueden hacer perfectamente en una sesión. Habrá otras, sobre todo las a partir de mitad del método hacia el final, pues que ya requieren pues más sesiones. Solo vais a la dinámica, el ritmo, digamos, cada profesor lo va a regular. Los alumnos entran en materia siempre, en cada lección, mediante
actividades basadas en la habilidad auditiva. Cada unidad se inicia siempre con un diálogo, hay un diálogo inicial, que presenta contextualizados los elementos, recursos lingüísticos y unidades discursivas que los alumnos practicarán a continuación. Aquí tenemos de nuevo este mismo diálogo que hemos visto antes. A continuación aparece otro ejercicio de comprensión oral, ¿no? Puede haber uno, normalmente siempre hay uno, puede haber varios, ¿no? Donde el alumno escucha un diálogo y completa los huecos de ese diálogo que faltan, ¿no? Las soluciones que decíamos antes están en las transcripciones finales. Es un diálogo, ¿no? Muy similar al que han visto en el primer momento. Los elementos fonéticos, morfosintácticos, nociofuncionales, que son practicados en cada lección, bueno, que son objeto de atención en cada unidad, se muestran siempre en bien esquemas o ilustraciones. Es decir, no hay explicación, no hay texto escrito donde se explique, ¿no? Con palabras lo que en la gramática, sino que hemos recurrido de manera visual para que los alumnos puedan deducir que, por ejemplo, para explicar la conjunción que, pues nada, figuras geométricas, un triángulo para arriba, un triángulo para abajo, pues es un rombo. Entonces, ¿qué va a ser esto del qué? ¿No? Lo deducen bastante fácil. O algún tipo de ilustración, muy sencillito aquí para representar la negación o el sí. Recurrimos también a unas frases modelos, van acompañadas de su correspondiente dibujillo. Aquí estamos en el tema 4, estos ejemplos que os pongo son todos del tema 4. O hipostreji, iornis pétete, o kignos pétete, que colimba, o anthropos pétete, alá, vadise. Y bueno, una vez que hemos observado todos estos elementos, pues pasamos a su práctica mediante ejercicios, bien de completar sucintos esquemas gramaticales. Aquí, por ejemplo, tenemos que completar este cuadro con los verbos que han aparecido en las frases modelo anterior, con los verbos de tercera persona en singular, y hemos colocado uno, el del caballo, o hipostreji. Bien, ejercicios de asociación de imágenes, en este caso, para aprender el vocabulario. Aquí este ejercicio es el de los animalejos. O bien algún ejercicio de completar un diálogo también muy similar a los anteriores, donde se les da algún motivo diferente, en este caso, para que vean qué es lo que hace la tortuga de mar, si nada, si camina, si corre, si vuela, Y en la última fase tratamos de afianzar los elementos que hemos visto con anterioridad, o en algún caso ampliamos determinados contenidos tratando siempre de integrar destrezas, y se plantean básicamente ejercicios bien de imitación escrita. Aquí tenemos, por ejemplo, grafo, omio, un diálogo. Tengo que escribir un diálogo similar al anterior, y aquí el pretexto sería la oveja, ¿no? O ejercicios un poco de expresión oral un poco más abierta, para dar un poco rienda suelta a la imaginación, y que los alumnos pues a veces te pueden crear cosas, ¿no?, sorprendentes. Seguramente siempre te van a preguntar algo de vocabulario que no está en la lección y que no sabes, ¿no? Bueno, ahí nos pilla un poco. Pero bueno, hay unos cuantos animalejos, hay unos cuantos animalejos. Bien, alguna cuestión desde el punto de vista metodológico que pudiera comentaros. Deciros que, bueno, veréis que sobre todo en los primeros capítulos, en los ejercicios iniciales, se deja un espacio para que los alumnos puedan escribir las respuestas a las preguntas, pero progresivamente este espacio ya se suprime. ¿Para qué? Para obligar a los alumnos a que respondan de palabra, de manera oral. Decir tiene que se recomienda, obviamente, el trabajo por parejas o grupos reducidos, porque el objetivo de ese método es practicar la interacción comunicativa. Para la corrección de los ejercicios, pues también se recomienda, obviamente, la lectura en voz alta, que lo lean en voz alta, y que el profesor pueda, en un momento determinado, usar también el griego, ¿verdad? ¿Cómo? Pues mediante fórmulas muy sencillitas, del tipo lege, acque, kalos, kulamos, ukestitode, alatode, siempre intentando de corregir de manera positiva, para valorar, ¿no?, siempre el esfuerzo, ¿no?, que representa este tipo de práctica con el griego. ¿Qué tal iba? ¿Qué tal iba? Alguna serie de criterios lingüísticos también que me gustaría contaros.
Como la pretensión fundamental del método no es otra, sino la práctica comunicativa y la introducción a contenidos o funciones lingüísticas muy básicas del griego antiguo, pues no me he limitado a modelos de una determinada época, ¿no? Sino que he aprovechado fuentes diversas, recurriendo no solamente a textos literarios, sino también, ¿por qué no?, a inscripciones, algún papiro también ha caído. Y, bueno, la guía principal, cuando tenía alguna duda de vocabulario, cómo se dice esto, cómo se construye tal cosa, pues la guía principal ha sido el léxico que está documentado en la versión griega del Liddell Scott, que es el que yo tengo. Y bueno, como os podéis imaginar, pues no solamente se han empleado e imitado diálogos o expresiones que están documentadas, sino que en alguna ocasión pues he tenido que crear también textos originales que reproduzcan actos de lo que podría haber sido, ¿no?, lo que podría haber sido el habla coloquial de la Grecia clásica. Y para ello pues también me he servido de algo de bibliografía, concretamente algún coloquium y léxicos contenidos en obras humanistas como Comenius, aquí tenéis un ejemplo, o diálogos bilingües, métodos posteriores, sobre todo de principios del siglo XIX, que están inspirados en el aprendizaje natural. Os he puesto un par de ejemplos también, este en inglés, o este de Yanis Nikolaos Dardareos, Introducción al griego antiguo, que tuve ocasión de consultar en la biblioteca Genadion de Atenas. Bien, veréis que el manual, al final, lleva el típico, ¿no?, cuando leéis un libro de inglés, llevan el típico sobrecillo con el CD de los audios. Pues este no podía ser de otra manera, obviamente. Cuando abráis el CD, que yo no lo he hecho, veréis, me han dicho que veréis dos carpetas, ¿vale? Cada carpeta contiene todos los diálogos, pero con dos versiones. En una de ellas está la versión con la pronunciación extendida en nuestro país a partir del sistema erasmiano. De esta grabación se han encargado los compañeros José Carlos García de Paredes y Santi Campo, que están por ahí, ¿no? Gracias, chicos. Y en la segunda carpeta pues está la versión con la pronunciación histórica vigente en Grecia, que es la que yo utilizo en mis clases. De este modo, pues, se da la posibilidad de que cada cual elija la que crea más conveniente, aunque yo ya sabéis por Palabó. Bien, en estos audios, aunque hemos trabajado de manera independiente en Extremadura y en Alcoy, a distancia un poco, hemos pretendido dos objetivos, dos cosas. En primer lugar, que las voces que aparecieran fueran más o menos acordes con la edad de los personajes, con la caracterización un poco de los personajes que aparecían, y para ello, como la mayor parte de personajes son gente joven, pues se ha recurrido a los alumnos, ¿verdad? Han prestado y han hecho un ejercicio también de una práctica de griego diferente. Un ejemplo es este audio que nos han hecho los compañeros en Extremadura del tema 10, Búlome y Genesta. A ver si se... Μάθημα 10. Βούλωμαι Γενέσθαι. Τι στο μέλλον εθέλεεις Γενέσθαι? Εγώ βούλωμαι Γενέσθαι ναύτες. Γιατί? Διότι η θάλασσα αρέσκει ημών. Se ha recurrido sobre todo a alumnos, nuestros propios alumnos, para hacer esto, pero también, sobre todo yo en Alcoy, he recurrido incluso a gente que no sabía griego. ¿Por qué? Por esto que os comentaba anteriormente, porque quería un poco darle, ¿no?, caracterizar de alguna manera los personajes, y han intervenido, por ejemplo, la bibliotecaria de nuestro centro, Toñi, que no sabía nada de griego, mi papá, o mi propia sobrinita Lidia, de 10 años, a la cual ya tengo acostumbrada, ¿no? Me ha grabado ya varios audios, desde que tenía, yo creo que 6 o 7 años, ya es casi una profesional. O sea, que alguien necesita, desde aquí ofrezco, para que os grabe lo que sea. Un ejemplo que hemos hecho en Alcoy sería este audio donde una madre, que es Toñi,
envía a su crío a comprar al ágora. Alexandre! Alexandre! Ipemi, o miter. Estin ora dignu, ipage, istin agoran, quebromata fere. Tide fero, ectis agoras. Tirón, oligon meli, oligas coloquinzas, que oliga psica, di seferin, Agorazo, que gala, entiagora. udamos, galagar, idi ejomen. Bueno, como veis, Toñi habla despacito, pero además nos va muy bien porque este es un ejercicio de listening, a tiempo así, por tanto, a completar los huecos. Bueno, aquí ya el profesor en clase ya comentará, si quiere, si le parece lo insólito de la circunstancia que aquí reproducimos, ¿verdad? La madre envía al hijo así a comprar a la hora, vete a comprar a la hora. Pero bueno, eso nos da pie para hablar de alguna cuestión de tipo cultural, ¿verdad? La segunda cuestión que me ha interesado a mí, sobre todo a la hora de grabar estos audios, era recrear de alguna manera el contexto situacional en el que se producen estas conversaciones. Un ejemplo es este audio que tiene lugar nada más y nada menos que en el interior del ágora. Del capítulo 18. Μάθημα 8 και 10 η αγορά. Πόσου εστίνω δε οδωρικός πέπλος? 10 δραχμών εστίν η τιμή. Πολυτελέστατος εστίν. Ου δύναμε αυτόν αγοράσει. Ο δε ο Ιωνικός ευτελέστερος εστίν. 5 δραχμών εστίν η τιμή. Αυτόν ουν αγοράζω. Bueno, sonaría así un ágora, ¿no? La época clásica, seguramente muy similar a un mercadillo, ¿no? Actual, y el de este Alandopolis, seguramente, los que habéis vivido en Grecia, sería el payachís, ¿no? Va a estar recogiendo las cosas viejas, algo similar. Bien, la música que habéis escuchado es composición original del guitarrista griego, afincado en Valencia, el amigo Spiros Kaniaris, al que agradezco por su paciencia, porque lo tuve varios fines de semana grabándome musiquillas hasta que dije, estas son las que me gustan, y me grabó un chorro de músicas y por tanto ha quedado creo que bastante bien. Decir sobre los dibujos que obviamente nos hemos centrado en aspectos de la vida cotidiana, de la época antigua, pero en algún momento también hemos recurrido a objetos o situaciones modernas, imágenes que pueden representar alguna cuestión del mundo moderno. En algunas ocasiones por razones didácticas, porque así nos interesaba, pero en otras ocasiones porque al dibujante así le ha salido y a mí me ha gustado y lo hemos dejado, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo, ¿no? Representativo de esto. Bueno, ya quería un poco, el último apartado que quería un poco hablaros del manual es el tema de los vídeos. Durante aquel año que duró el programa aquel experimental que os comentaba anteriormente, me dio tiempo a hacer 4 vídeos. Yo quería hacer un vídeo, era muy chulo, yo voy a hacer un vídeo por cada lección, un vídeo didáctico, pero bueno, me dio tiempo a hacer 4 vídeos que acompañaban un poco estas lecciones, y para estos vídeos me ayudarán algunos alumnos. Un ejemplo, os muestro solamente el principio. Alfa. Uc alfa a la beta. U beta a la alfa. Alfa que beta.
Ute alfa, ute beta, a la gamma. Oilios plegi. Tipi. O hipos treji. Vale, dejamos ahí porque ahora empiezan a salir todos los animalejos, ¿eh? Para el repaso, para el refuerzo de algunas nociones de este manual, aunque podéis encontrar otra serie de vídeos que no están compuestos ya directamente pensados, específicos para el manual, sino que, bueno, compuse yo a posteriori. Si os gusta, si recordáis lo del Barrio Sésamo, ¿eh? Yo soy de la generación de Barrio Sésamo, de Piblas, todo eso. Bueno, me compré una marioneta y empecé aquí, ¿no?, a hacer recuperaciones con ella. El primer vídeo que quería mostraros es este de aquí, que hicimos con Paula. Mejor. Bueno, pues eso, lo que te decía. La alfa con la iota se pronuncia como E. Ah, o sea, 2 en 1, ¿no? Sí, eso es, 2 en 1. Veo que lo vas pillando. ¿Eso cómo se llama? Diptongo. Ah, ¿Diplodoco? No. Ah, sí, eso sí que sé lo que es, un dinosaurio. No, diptongo. Que es cuando se pronuncian juntas dos vocales. Ah, vale. Ponme un ejemplo de diplococo, diplocronco ese. Venga. Diptongo. Bueno, a ver, un ejemplo. Por ejemplo, enigma. Vale. Otro, porfa. Otro ejemplo, esfera. Una más, la última. La última, a ver. Egiptos. Ah, vale. Suficiente, está chupado. Fácil. Bueno, venga. Ahora léeme esta palabra en griego que significa sangre. Está chupado, ya verás. Venga. Te la leo, ¿eh? ¿Te la leo? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Ahí voy, ¿eh? Sí. 1, 2 y... ¿Te la leo, eh? Sí, léela. ¿Seguro? Sí. ¡Jaime! Ay, mira, ¿sabes qué? Vamos a dejarlo por hoy. Ya en la siguiente clase continuaremos con los espíritus. Venga, que tengo prisa, que me tengo que ir. ¿Espíritus? ¡Madre mía! ¡Lo que me faltaba! Bien, como veis, Paula era una chica muy simpática, tenía un don especial también para, muy dicharachera ella. Tenía una desventaja, un problemilla, y es que se le daba fatal el griego y el latín. Oye, se le daba fatal. Y la última evaluación pues me sacó un 4, y entonces le dije, va, Paula, si me haces un vídeo, y apruebo. Y habéis visto que a los profesores de griego nos toca hacer de todo un poco, ¿no? Desde Alantopolis. Bueno, este vídeo me cayó un pequeño problema. Acabo enseguida. Y es que esto sentó precedente, y a partir de ahí, pues ya el año siguiente, ya me vino Joana, también con un 4 en la última evaluación. Ya me propuso, Santi, voy a hacer un vídeo, ¿no? Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al curso de griego antiguo. Soy Joana y os voy a enseñar a saludar en griego. ¿Estáis listos? Sí, pues empezamos. Somos una manera de gente. ¿Queréis que practiquemos con Leo? Todos ¿Quiere? diferentes. ¿Quiere? ¿Es a mí? Sí, Leo, te estoy grabando en griego. ¿Quieres que te enseñe? No sé. Es que me voy a la estetición, que me toca la depilación láser. Venga, va, si es muy fácil y divertido. Bueno, tú sabías que saludar significa dar salud literalmente, ¿no? Pues no, ni idea. Pues sí, significa eso. Entonces, cuando un griego se encontraba con un amigo, para saludarse o despedirse, decía «quiere», y el otro contestaba «quiere que sí». Es decir, quiere pues salud, que vaya bien, y quiere que sí, decía «pues igualmente, que vaya también bien». Vale, luego se van a casa. No, Leo. Luego le preguntaba cómo estaba diciendo «πώς έχεις». Si estaba bien decía «καλώς», si se encontraba un poco mal decía «κακώς». Y si no se conocían, pasaban de largo y se iban a casa. Que no, Leo. Si no se conocían, se presentaban y luego se iban a charlar en el ágora. Uno decía «onomami Joana esti», por ejemplo, y preguntaba «onomasi ti esti». Mira, ¿quieres que hagamos un diálogo entre dos griegos? Bueno, vale, pero luego me invitas a comer, que ya va siendo hora.
Que sí, yo luego te hago una ensalada griega. ¿Con queso feta? Sí, claro, queso feta. Venga, empezamos, ¿eh? Vale. Hiere, onomami, joanastin. ¿Puedes repetir? Hiere, onomami, joanastin. Vale. Yo tengo que decir mi nombre, ¿no? Sí, claro. Vale. Hiere, onomami, Leo, Estin. Muy bien. Jerose Norizusa. Uy. ¿Ande? Bueno, ahí continúa un poco el diálogo. Pero lo pasamos. Aquí tenéis algunas expresiones, más expresiones coloquiales que nos pueden servir. Os pongo solamente el inicio. Ego y mi. Sí y. Imis esme. Imis este. Ahí está otra vez Paula. Esto os lo he puesto porque me interesaba, sobre todo lo anterior, por el tema aquel de los homófonos, que a veces la gente pregunta qué pasa con la pronunciación, ¿no?, histórica, el tema de los homófonos. Aquí se ve perfectamente que el imis y el imis no se confunden, igual que el you are del inglés. Todo el mundo sabe si es segunda persona el singular o tercera el plural, y a nadie se le ocurre decir en clase yo are para que lo escriba bien. Pues en griego lo mismo. Un par de ejemplos más os he puesto aquí de trabajos de alumnos, de vídeos ya hechos por los propios alumnos. Este que está en blanco y negro es de alumnos de la universidad, del 2013, y este, me lo hicieron también en el pasado, son alumnas de bachillerato, conclusiones, y voy acabando. Al principio de mi intervención citaba al autor Robert Browning como un ejemplo de autor que fuera de Grecia tenía muy claro el carácter unitario y continuado de la lengua griega en su evolución histórica. Lo que el profesor Browning no decía al hablar de ese sencillo paso que podemos hacer al ir de una época a la otra, es que seguramente lo más recomendable desde el punto de vista pedagógico sería empezar por el griego moderno, antes de meterse con la complejidad del griego antiguo. Y bueno, no sé si lo he visto por Facebook, ahora no recuerdo exactamente, no sé si es verdad que esto que uno no sabe dónde, es en el Facebook y es un bulo, no sé, pero corregidme si me equivoco, en el nuevo programa, en el currículum de la 11, para el griego se incluye algún tema de griego moderno, ¿puede ser, o me lo he inventado yo? Bueno, en cualquier caso, sería, si es así, sería lo único que bueno, ¿no?, que tiene la 11. Ya sería algo. Bueno, tampoco comentaba el profesor Browning, obviamente, en qué consiste realmente eso de tener unas bases sólidas, unas bases fuertes en una etapa del griego. Si hablamos del griego antiguo, que es lo que a nosotros aquí hoy nos interesa, pues ahí seguramente los filólogos clásicos no llegaríamos a un acuerdo, ¿no? Me temo que para muchos lo importante todavía sigue siendo el estudio de la gramática, el uso del vocabulario y reducir toda la práctica del griego a los ejercicios de análisis sintáctico y traducción de textos literarios clásicos. Pero, desde mi punto de vista, a menudo lo que hacemos de esta manera es olvidar que el griego antiguo, como el latín, pues en realidad, lo he dicho aquí, ¿no?, son instrumentos de comunicación que servían en su quehacer cotidiano, en su quehacer diario, a hombres y mujeres, para expresar oralmente también sentimientos y emociones, y que seguramente pues no todo el mundo hablaba como escribía Safo en sus poemas. En este sentido, el desarrollo de una competencia lingüística global, ¿no?, que implicaría pues la capacidad de comprensión, pero también de producción de textos, tanto a nivel escrito como oral, empieza, creo que ya a perfilarse como entre algunos docentes, como el objetivo fundamental al que en realidad debería aspirar la formación académica de nuestros alumnos, sobre todo la de los más adolescentes, a no ser que insistamos en crear filólogos en miniatura. Y bueno, espero que Diálogos, por tanto, este manual que os he presentado, pueda ayudar en ese sentido a quienes estéis de acuerdo con este enfoque didáctico
Y bueno, acabar también con una anécdota. Hace muchos años también, unas charlas sobre estas cuestiones, el amigo Isra, uno de los ilicitanos, me comentaba un día, me dijo: pero Santi, tú es que lo que quieres en realidad es enseñar griego antiguo como si fuera moderno. Y pues con el paso del tiempo pues me he dado cuenta de que sí, que tenía razón. Y bueno, aquí así lo he pretendido, no sé si lo he conseguido. Y nada más, muchas gracias a todos.